¿En qué momento nos dividimos en creyentes, ateos y agnósticos? La religión ha formado parte de la sociedad desde hace mucho tiempo, ya siendo una religión politeísta, monoteísta, animista, inanimada o teísmo. Estas religiones comparten el mismo fundamento de existencia, que es: el ser humano es el único animal, por lo cual el mismo hecho de vivir constituye a un problema. Con esto, abre paso a que se planteen preguntas existenciales. La búsqueda de estas respuestas es lo que abre paso a la religión. En cualquier forma, la religión nos proporciona seguridad o al menos una cierta esperanza de nuestro propósito en esta vida. Esto se centra en la idea de que hay una realidad sobrenatural, superior a nosotros, a lo que conocemos, a lo que ocurre en este mundo y el destino de nuestras propias vidas. Esta idea es la que genera que haya una clasificación entre creyentes, ateos y agnósticos. Y claro que cada una de estas situaciones tiene una justificación. En medio de mi investigación para este video, pude encontrar un ejemplo que realmente nos ayuda para entender esta clasificación. En el blog de José María Chamorro, encontré este ejemplo, que dice así: supongamos que mañana en una plaza pública alguien llamado Leonardo grita que Dios se le ha aparecido en forma de rana y le ha ordenado que predique por el mundo que Él, el único y verdadero Dios, ha destruido a los dioses impostores de la Biblia y ha elegido a un pueblo que protegerá, un pueblo que no es una raza, ni una etnia, ni una población de un país, sino un conjunto de personas cuyo nombre empiecen con L. Este predicador tenía 3 oyentes, uno llamado Luis. Cree enseguida en la existencia del nuevo y verdadero Dios y se considera miembro del pueblo elegido. El segundo espectador es un filósofo que considera que como no hay pruebas de la existencia o inexistencia de este Dios, decide mejor permanecer agnóstico ante esta situación. El tercero, en cambio, cree que el predicador está loco o que sufrió alguna alucinación y niega rotundamente la existencia de este Dios. Se puede pensar con algún fundamento que el comportamiento racional es el del agnóstico y el de los otros dos, el creyente y el ateo, tienen actitudes muy semejantes, ambas determinadas por la emoción y no por la razón. Con base a ser creyente, Francis Spufford nos dice que la religión no es en absoluto un conjunto de propuestas sobre el mundo, es decir, que no es una teoría que necesite de pruebas, sino que es una estructura sentimental. Para él, la fe cristiana es una forma de enfrentarse con esa carga de culpas, de esperanzas, de penas, de alegrías, cambios, tragedias, muertes, entre otras cosas como las que debemos vivir todos los seres humanos. Y añade que las emociones no se tienen porque hayan aceptado la idea de que Dios existe. Empiezan a considerar que Dios existe porque han sentido esas emociones. Pero esta tesis no es muy válida a mi parecer. Como bien sabemos, hay millones de creyentes porque desde niños se les enseñaron a creer y se les transmitió la emoción de los adultos ante la ceremonia o un ritual religioso. Esa emoción surge del relato teológico, lleno de hechos, personajes divinos y humanos, cada cual con sus propiedades y explicaciones y predicciones. Si no hubiera religión alguna y nadie oyera las historias sagradas, los niños irían creciendo sin echar de menos la idea de un Dios. Con base a ser agnóstico, Bertrand Russell se preguntaba si era ateo o agnóstico y vino a decir que como filósofo, si tuviera que dirigirse a una audiencia puramente filosófica, tendría que decir que era agnóstico, ya que no hay un argumento concluyente que demuestre que hay o no hay un Dios. Siendo sincera, a mí me parece que es una de las posturas más razonables, porque no hay una explicación exacta y como lo dice en el primer ejemplo, te tendrías que poner en valorar si realmente existe o no existe y poder quedar en un punto medio donde tú tuvieras el cuestionamiento de decidir si crees que es válido o errónea la idea.
Pero con base al ateísmo, hay muchísimas teorías y argumentos que intentan explicar la inexistencia de Dios. Encontré un ejemplo. Este decía así: mientras te tomas tranquilamente un té, un amigo llega y te dice: en el espacio hay una tetera que gira alrededor del Sol. ¿Qué haces? Lo más seguro es que tu respuesta inmediata sea pedirle que te la muestre. Tu amigo te dice que no te la puede mostrar, porque es tan pequeña que ni siquiera el telescopio más poderoso del mundo podría detectarla. Lo que dice tu amigo te parece una locura, pero acéptalo. No tienes manera de demostrar que no hay una tetera flotando en el espacio. Y al mismo tiempo, él no tiene pruebas de que esta tetera esté ahí. Esta situación aparentemente tonta, en realidad es la base de varios debates entre ateos y creyentes. Esta analogía se conoce como la tetera de Russell, ya que lo usó en el año de 1952, cuando escribió el artículo titulado ¿Existe Dios? Roosevelt dijo: si en libros antiguos se afirma la existencia de la tetera, se enseñará como verdad sagrada cada domingo y se inculcará a la mente de los niños en las escuelas. Dudar de su existencia sería una excentricidad y merecería la atención de un psiquiatra o un inquisidor. Russell, que era ateo, quería mostrar que el hecho de que mucha gente crea en Dios no significaba que, según él, en realidad existía. O dicho de otra manera, que aunque sea imposible demostrar que algo no existe, eso no se puede tomar como una prueba de que sí existe. Siguiendo la analogía de Roosevelt, los ateos rematan su argumento afirmando que quien tiene que presentar las pruebas aquí es los que afirman que Dios sí existe. Con estas tres segmentaciones podemos entender que la razón, la lógica y el criterio se muestran como principios básicos de lo que creemos y de lo que no. Centralicemos esta idea. Vivimos en un país religioso. La mayoría de nosotros nacemos dentro de una religión y nos hace pensar que todos son así. El video que presentaré a continuación explica que siendo una persona nacida en una familia ateo-agnóstica, que es vivir y desarrollarse en un entorno totalmente religioso. Perdón. Mi interés no es ser grosera. ¿Eres creyente? Te suplico que hagas un ejercicio en donde te pongas en mis zapatos. Imagínate que un día llega alguien a venderte o incluso a exigirte que creas en Pikachu como un ser real omnipotente. No vas a poder, porque todo lo que te enseñaron te grita que no es posible. Esto es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico. Desde niña se me enseñó que eso era ficción y no he tenido herramientas para asimilarlo. Comprendo el hueco que todos tenemos que se acaba el día que descubrimos que somos conscientes. Entiendo la lucha constante contra la soledad existencial. Son huecos rellenables con lo supranatural. Es mejor tener un amigo imaginario que te convierte en alguien relevante en lugar de llegar a la conclusión de que eres una casualidad dispensable en el universo. Comprendo la necesidad filosófica de Dios, pero si fuera real que exista un motor creador consciente, ¿por qué concluir que hay una simbiosis directa con la humanidad? El ateísmo práctico va de eso, de llegar a la conclusión de que, de existir, tendría nula influencia en nuestra vida cotidiana. Siempre me pareció ingenuo y vanidoso concluir que hay amor. Y siempre me pareció obsceno convertir ese amor en dogma y capitalizarlo en control de masas. Hay muchas cosas no comprobadas que yo digo, puede ser, ¿por qué no? Pero en este tema no puedo evitar escuchar argumentos religiosos y sentir instintivamente que es ridículo. No puedo. Perdón. ¿Y si todo es real? Literalmente real. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Arderé por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Desde niña he tenido curiosidad de comprender ese sentido de pertenencia y calidez que millones sienten con religiones y creencias. Pero para mí es hacer trampa espiritual, hackearte agregando un código de mentiras. Y yo siempre llego a esa solitaria conclusión de que todos somos fortuitos y poco relevantes. Gente me ha dicho: Dios es mi razón de ser, por él me paro todas las mañanas. Wow, la fe es la mejor cura placebo del alma y conmigo no funciona. A mí no me cura. Hay una palabra en alemán, Erklärungsnot, que representa la ansiedad que uno siente al tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Dónde está la mamá de Luismi? ¿Existe Dios? ¿Dios? ¿Estás ahí? A veces le hablo. Tal vez algún día me conteste.
Con este pedazo de video podemos ver la postura de una persona que no creció con la idea religiosa y que aún así el creer o no creer en Dios es un cuestionamiento extenso y un poco complicado. Aún así entendemos que para ella es diferente o es muy difícil poder creer que existe algo enorme, algo que nos maneja, algo que es el que dirige todo lo que pasa o lo que no pasa en nuestra vida de día a día. Después de leer cada uno de estos argumentos y teorías sobre los creyentes, los agnósticos y los ateos, solo me queda decir que yo creo que cada quien es libre de poder elegir qué pensar o qué no. No se me hace justo que obliguemos a una persona a creer la idea de un mundo ideal, de que si es bueno cuando muera subir al paraíso. Por ejemplo, ella misma lo explica, que por no creer se estaría condenando a ella misma por ignorancia. Y nadie sabe qué es eso. Ninguna de las religiones nos ha podido explicar qué pasa sin pintarnos un mundo tan mágico, tan utópico, podríamos decirlo de esa manera. Hace algún tiempo leí el libro de La vida líquida de Bauman. En una sección o en un capítulo, Bauman nos habla sobre Dios y la creencia del espíritu. Y pues él nos dice que el creer en un Dios o estar en una religión es como atribuir todas nuestras acciones a esa persona. Por ejemplo, si nos va mal, decir es que así Dios lo quiso o así Dios me tocó. No sé, echarle la culpa a Dios por las acciones que hacemos o no hacemos. Mucha gente es lo que hace, ¿no? Si dice, ay, es que se enfermó, pues es que así lo quiere Dios. O, por ejemplo, cuando una persona está en el hospital y lo operaron y dice, no, pues ya salió, no sé cómo se complicó, pero logró salir. Siempre agradecen a Dios sin darse cuenta que también los doctores estuvieron en ese labor, ¿no? Yo creo que también depende mucho del pensamiento de cada persona. Al igual que hacia dónde van dirigidas sus ideas. Cuando vimos en la clase el método formalista, que era quitarle todo ese espiritualismo a las cosas, como quitarle la religión al arte, a la poesía, a la literatura, y ampliar el campo a la ciencia, a la razón, a la lógica, a la comprobación, a la experimentación, nos hace creer que pues esto tiene un campo enorme y que cada quien puede ser libre de escoger qué creer, qué no creer, qué decir, ok, esto me gusta y tal vez creo en ello, o esto no me gusta, pero tal vez también creo en ello, o decir no creo en nada o creo en todo. Creo que eso depende de cada persona, de la forma en que piense, en el círculo en que se rodee. Y es como lo explicábamos. La religión a veces se sostiene en, ¿cómo decirlo? No en enseñar, sino en obligar a alguien a optarla o tenerla. Ese es mi punto de opinión acerca de la religión y el por qué nos hemos dividido en creyentes, agnósticos y ateos. Y al igual que esta situación ha generado muchísima discriminación y como lo hemos mencionado a través de los últimos 2 videos, no es bueno discriminar a nadie por su raza, por su forma de ser, por su pensar, por si tiene un tatuaje, por si practica ocultismo y mucho menos por si es creyente, ateo o agnóstico.